Bueno, Pili no me habla. ¿A vos te contestó? Ahí está escribiendo. Ahí está. Dice que tiene problemas con el mail, así que ya creo que se dio cuenta cuál es el problema y supongo que ya va a poder entrar. Buenísimo. Chicas, Sí. entonces, mientras tanto, si quieren, mientras que vemos Sherry y yo este problema como un poco técnico en el que seguimos, Ujú. pueden ir contándonos en el chat igual cómo se llaman, de dónde se conectan y las preguntas que nos compartió Geraldine, que son ¿cuántas Sí. personas conoces con VIH y por qué te conectas el día de hoy? Nos pueden ir compartiendo en el chat o prendiendo sus micros. Ah, sí. Ya hace como casi 2 años, ¿no? Veo que hay un par de personas escribiendo. Dice Bien. Hammer, me conecté, mi trabajo y activismo, hablo de VIH desde un enfoque desde enfermería, desmintiendo e informando, porque hablar de VIH no es hablar desde el odio o estigma, sino con información para derrumbar todo el odio y estigma que... Qué bueno tenemos a profesionales acá conectados. ¿Cómo se tienen idea de cómo quienes trabajan en organizaciones de VIH o de salud sexual reproductiva y no reproductiva, de qué organizaciones son? Capaz podemos hacer algo juntos. Bueno, si no, voy empezando yo y de última, si en algún momento Pili se puede conectar, que siga ella hasta donde yo haya llegado y que termine ella, digamos, como Veo para no hacer también, gente. sí, querida Sherry, perdón que te interrumpo, es que sé que no puedes ver el chat y justo acaban de entrar un par Sí. de respuestas más. Entonces, Ay, si genial. quieres, te las leo y después arrancamos. Sí, porfa. Dice Luzma, hola, soy Luzma de Medellín, Colombia. Me conecté porque no sé mucho de VIH y quiero aprender. Conozco unas cuantas personas que tienen VIH, pero no son cercanas a mí. Liz Marie Ok. dice, saludos a todos, feliz tarde. Mi nombre es Liz, me conecto desde Panamá y soy psicóloga con una especialización en sexología clínica y terapia de parejas. Solo conozco a una persona con VIH, pero no es cercana, es solo un conocido. Y Byron nos dice, de hecho, yo conocí a profundidad desde la Conferencia Internacional de Planificación Familiar a una compatriota que vive con VIH y me enseñó cómo es su trabajo desde su activismo y su trabajo con fundaciones. Saludes guapes desde Bolivia. Oh, qué bueno. Qué bueno, hay mucha gente de todos lados. Sí, Me y encanta. creo que me encanta que hay distintos niveles de conocimiento y de cercanía al VIH porque al final del Sí, día todos estamos aquí para aprender. Entonces, en exactamente. especial, gracias a todas esas personas que se conectaron no sabiendo tanto porque sé que hoy vamos a aprender mucho y estamos súper emocionadas que nos acompañen Sherry y Pili, que esperemos en breve se pueda conectar. Ay, sí, espero que sí. Bueno, nada, primero que nada, bienvenidos a todos, gracias por conectarse. También gracias por el espacio. Nos parece súper importante poder hablar de estas temáticas. Muchas veces es muy difícil asociar el feminismo y el VIH, por eso es que desde ahí es donde viene nuestra frase de que a tu feminismo no le falte VIH, porque normalmente el VIH está relacionado con los varones gays. Pero la verdad es que el VIH vive y convive en todos los géneros, orientaciones y clases sociales. Mi nombre es Sherry, quien me acompaña también es Pili, que espero que en algún momento se pueda conectar, seguro que en algún momento va a hacerlo.
Yo soy parte de RAJAP, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Somos una red de jóvenes que tienen de edad entre 18 y 30 años, vivimos con VIH y somos la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Lo que hacemos principalmente es activismo, contención y generar comunidad para poder hablar de cosas que solamente atraviesan a jóvenes que vivimos con VIH. No es lo mismo tener 20 años y vivir con VIH que tener 35 años y vivir con VIH. Las vivencias y las cosas que nos suceden durante la vida o a lo largo de nuestra vida son totalmente diferentes y algo que caracteriza a Rajab es que podemos hablar de todo esto sin miedo. Por eso es que decíamos que este es un espacio de respeto, de escucha y sin obligación de compartir experiencia propia, sino que es un lugar de contención y un espacio seguro que lo vamos creando nosotros mismos. Como bueno, ya respondieron muchas de las preguntas, es por qué te conectaste y a cuántas personas con VIH conocen. Y me parece buenísimo que haya personas que tienen, aunque sea algún conocido lejano o que trabajan la temática, porque la verdad es que hablar de VIH a veces suele ser bastante difícil, suele ser un tema tabú y hablar con amigues, con familiares o con un vínculo o con tu chongo, con tu pareja, la verdad que no es un tema fácil. Así que creo que es algo muy valorable el hecho de que haya personas que ya conocen a otras personas que viven con VIH. Me parece súper aplaudible y habla de una inclusión en sus vínculos que está muy bueno. Em, en principio, bueno, queríamos hablar de las mujeres protagonistas a la respuesta al VIH, que eso es algo que le correspondía a Pili, pero bueno, yo voy a saltearme algunas y voy a ir por lo que sería lo trans, a lo que me compete. Voy a hablar de los procesos hormonales, principalmente de cómo estos a veces suelen ser como una especie de nebulosa, por así decirlo, donde suelen existir como interacciones entre lo que serían yo suelo llamar mucho a los procesos hormonales a lo que sería como a la transición o al tomar medicamentos para poder adecuar tu cuerpo a lo que uno quiere. Porque para mí la transición es un proceso y eso lleva también a lo que es la medicación, digamos. No me gusta mucho tratar de nombrarlo como tratamiento, sino más como un proceso hormonal. Entonces, nada, suelen existir como muchísimas interacciones entre lo que es la medicación y los antirretrovirales, que es lo que tomamos nosotros para poder mantenernos indetectables. Quiero aclarar también algo como haciendo un paréntesis y un paréntesis entre todo este tema, y es que no vamos a hablar mucho de lo técnico que tiene que ver con la transmisión del VIH y todo lo demás. Queremos hablar más de otra cosa porque si no, es que sentimos como que siempre nos quedamos en eso nada más. Y sabemos que el VIH es súper amplio y transversal, entonces, nada, vamos a hablar un poco de esto. Si en algún momento quieren tener más info, saben que pueden entrar a nuestro Instagram, que es rajab.org, y ahí pueden encontrar un montón de otra info. Pero nada, volviendo a lo de antes quería hablar sobre las interacciones entre lo que es los procesos hormonales y los antirretrovirales. Suelen existir mucha falta de información, no hay mucha información clara. De hecho, existe una especie de cuadro donde salen como los procesos hormonales o los medicamentos para el proceso hormonal y la interacción entre cada una de las drogas que existe para el VIH, ¿no? Como los antirretrovirales. Esta es una tabla universal. Yo la tenía guardada en algún lugar y la verdad que se las voy a deber porque no la encontré. Pero si quieren, en algún momento puedo compartirla por mail o enviársela de alguna forma a las personas que la necesitan y que lo quieran. Pero es muy simple, es una tabla que de un lado tiene todo lo que es los tratamientos hormonales y del otro lado tiene todo lo que son los antirretrovirales. Existen en algunas interacciones, entre otras no, así que siempre es como bastante difícil poder encontrar cuál es la que pueden tomar una persona que decide hacer un proceso hormonal. Más allá de la falta de evidencia científica que hay, que es una de las barreras importantes, también existen otro tipo de barreras que nosotras a veces no las tenemos en cuenta y que son sociales y que son más como culturales también, por así decirlo. Y es que, por ejemplo, si una persona trans va al sistema de salud, ya sea público o privado, su derecho debería ser, o es, por así decirlo, es que sea llamada por sus pronombres y que sea llamada por el nombre autopercibido. A veces eso no sucede y eso termina siendo una barrera para las personas que somos trans porque se termina transformando en una violencia hacia nuestra autopercepción y hacia nuestro género. Entonces,
termina como excluyendo a todas las personas que somos trans. Entonces son algunas de esas barreras, entre otras, ¿no? También podemos interpretar como malos tratos, podemos detectar, bueno, esto de no respetar los pronombres, de no respetar el nombre, de también de no saber cuáles son las interacciones entre los antirretrovirales y los tratamientos hormonales. Entonces, como eso suelen ser barreras para las personas trans. Por eso siempre se exige que se hagan nuevos estudios científicos y que se aprueben leyes también. Es súper importante que en todos los países y en todas las partes del mundo haya leyes que garanticen la legalización de la autopercepción, digamos, como que cada uno pueda tener y cada una pueda tener su documento con su nombre y con su género autopercibido. Para hablar un poco sobre las mujeres importantes y el VIH, traigo acá a la mesa un personaje argentino que quizás algunos lo conocen y otros no, porque hay una serie en Netflix que se llama Chris miró la serie. Ella fue una vedette muy importante, fue la primera vedette transgénero en los años 90, que la verdad que fue muy disruptiva porque fue la primera trans vedette, ella aparecía en los medios de comunicación, así como la ven en la foto, diosa empoderada, y en algún momento de su vida ella adquirió VIH y eso derivó a un cáncer linfático. Ella fallece por causas derivadas por el VIH. Y, y algo que nos quedó muy grabado fue que en la serie misma ella cuenta que decidió dejar de tomar los antirretrovirales, que en ese momento, en los 90, existían los AZT, que era una medicación que provocaba muchos efectos adversos en las personas. Em, entonces ella misma decidió dejar de tomar la medicación y morir en paz, digamos, por así decirlo. Em, Porque es algo muy normal que sucedía en ese tiempo y también sucede ahora, donde las personas deciden dejar de tomar la medicación em, por motivos que ellos mismos decidan. Y ahí está como nuestro trabajo de poder acompañar y contener esa decisión. Digo, no todos y todas están obligadas a tomar la medicación, sin embargo, obviamente sabemos por evidencia científica que mejora la calidad de vida. La verdad que mantener una adherencia por el estigma y la discriminación en algunos lugares suele ser difícil. Entonces, como por ejemplo tenemos el caso de Cris Miró, ella decide dejar de tomar la medicación y nada, como que su vida es mucho más tranquila y deja este mundo en paz. Entonces, fue una de las primeras personas como más importantes en las que podemos destacar de la fama y el VIH, por lo menos acá en Argentina. A raíz de eso, bueno, Pili en algún momento seguro se va a conectar y va a poder hablar sobre qué es lactancia y maternidad. Y aquí está, Hola, ya ya estoy. logró estar Pili aquí. Ay, volviste, ¿Cómo qué bueno están? que estás acá. Media hora tarde, pero Se logró. Mejor tarde que pude. nunca. Encima vengo para hablarles de la parte tal vez más aburrida, así que van a Bueno, desear que no me haya conectado. para mí que lo hiciste a propósito. No, bueno, Bueno, escúchame, ¿cómo están? Un gusto eso, a todas, presentate a y todos. te cuento. ¿Cómo están? Bueno, por ahí, bueno, primero me presento, mi nombre es Pilar, soy parte de Rajab, soy tucumana, pero actualmente vivo en otra parte de Argentina, en Corrientes, así que medio que soy de todos lados. Y tengo 28 años y vivo con mi diagnóstico hace aproximadamente 3 años. Desde el comienzo me sumé a Rajab y bueno, aquí estamos como tratando un poquito de aprender. Es la primera vez, cabe aclarar, que estoy del otro lado, como eh, pasando yo un poquito la info. Bueno, como seguro ya les habrá dicho Sherry, la idea es generar un espacio más que nada para generar una red, ¿sí? En el que todas podamos ir un poco comentando cuál es la situación de nuestro país, principalmente como mujeres, como feminidades, eh, dentro de la región, y charlar un poquito. En este caso, bueno, yo voy a empezar hablando un poco de lo que son las mujeres en la historia del VIH y un poco el rol que han tenido. No sé, Sherry, si me querés pasar la diapositiva. La realidad es que siempre que hemos escuchado hablar de VIH desde un comienzo,
incluso en la historia hemos escuchado el cáncer gay, la peste rosa, siempre asociado no solo a los varones, sino a un grupo específico que eran varones gays. Incluso en las películas, generalmente lo que vemos siempre va por ese lado. Y no sé si alguna vez se han preguntado cómo empezó o cómo surge el VIH en las mujeres. Sherry, si quieres pasar. Desde un comienzo han estado presentes las mujeres, tanto cis, trans como transgénero. Y bueno, como veíamos ahí un poquito en las imágenes, siempre han estado, incluso, bueno, hoy en día podemos ver bastante representado en distintas ficciones. En este caso hemos elegido imágenes de Pose, una serie de Netflix que por ahí retrata un poco en una dramatización cuál ha sido la situación, principalmente de Estados Unidos, que como sabemos por ahí en ese momento tenía el desarrollo tecnológico y los recursos como para tener por ahí un poco más de registros. Las mujeres eran quienes acompañaban, ¿no? Quienes contenían. Que tengamos en cuenta que hablábamos de un virus en ese momento, en los comienzos de los 80, desconocido, donde todavía no se teníamos asegurado cómo eran las vías de transmisión, incluso hasta los medios científicos hablaban de un contagio, todavía no hablábamos de transmisión. Y este grupo por ahí, que era el más visibilizado, como quienes tenían SIDA, o la peste rosa, eran generalmente abandonados por su familia y ni hablar del personal de la salud. Más que nada por una cuestión de desinformación, de estigmatización y porque era algo nuevo, ¿no? No sabían qué es lo que estaba pasando, no sabían cómo se contagiaba, cómo se transmitía. Entonces, ahí surgen mujeres, muchas mujeres conmovidas por la situación, que se acercaban a los distintos espacios donde estaban estos hombres para contener, para cuidar. Bueno, un poquito hablando de la cronología y la historia del VIH, desde el siglo pasado que tenemos modelos que muestran que los primeros casos de VIH surgen en el 1900. No sé por ahí si conocen un poquito la historia, pero remonta a 1900. Los primeros casos, incluso conocidos, son siempre registrados en hombres, sin nombre, o sea, casos que creen que fallecieron por VIH, no diagnósticos confirmados. Y después tenemos en 1960 la primera mujer confirmada, pero recién en 2008. O sea, hasta 2008 no sabíamos bien cuándo o sea, cuándo se había registrado el primer caso de VIH en una mujer. En este caso siempre hablamos de una mujer cis, porque bueno, como saben, por ahí en el pasado incluso no teníamos las políticas públicas y el reconocimiento a la identidad, ni teníamos perspectiva de género. Entonces siempre se asignaba el sexo biológico como género en los casos médicos. Después, una vez que se reconoce, Estados Unidos reconoce al SIDA, al VIH-SIDA como una pandemia, y empezamos, o sea, se reconoce, perdón, al VIH como una pandemia, y ahí es cuando empieza a nivel mundial, sobre todo organizaciones, a buscar tomar un poco las riendas tanto en las campañas como en las investigaciones. No es recién hasta casi finales de los 80 que empiezan a haber, ¿no?, estas campañas súper importantes, no dirigidas específicamente a mujeres, pero empiezan a nombrárselas. En 1970, o sea, incluso antes de que se declare la pandemia, está el caso de la primera mujer diagnosticada con VIH en el momento, y ahí empiezan el seguimiento y a ver que la mayoría de estas mujeres provenientes de distintas partes de Europa eran parejas
siempre la mujer era pareja de, no era como un sujeto, ¿no? de estudio, como un paciente, eran parejas de hombres que trabajaban en Asia. ¿Sí? En el principio de los 80, incluso antes de que se decrete la pandemia, ya en las cárceles de Estados Unidos, distintas mujeres y activistas empiezan a organizarse y a darse cuenta de que incluso en la cárcel, donde no habían varones gays, empiezan a haber muchos casos y a sobre todo aumentar y crecer los casos de VIH. Entonces comienzan a agruparse, a organizarse, incluso dentro de las cárceles, para decir, che, a las mujeres también nos pasa, somos el perfecto ejemplo, aquí no entran varones, mucho menos varones gays, eh, está pasando algo aquí. Y bueno, por ahí quería hacer una mención especial, no sé si conocen a las San Diego Blood Sisters, son un grupo de activistas lesbianas que se organizan con el banco de sangre de esta ciudad de Estados Unidos, de San Diego, para elaborar campañas de donación de sangre, ya que el abandono que sufrían estas personas era enorme, no solo de parte de su familia, sino también del sistema público y del sistema privado de salud, que ni siquiera destinaba sangre a las transfusiones. Entonces, estas mujeres organizan más de 12 campañas, no solo en San Diego, sino en distintas ciudades importantes de Estados Unidos, consiguiendo siempre llamando, ¿no?, a las lesbianas a donar sangre, porque en ese momento los gays eran quienes tenían la prohibición de donar sangre porque no había mucha información, y lamentablemente por esta desinformación y esta ignorancia, el Banco de Sangre decide dejar de apoyar a las Blood Sisters porque ellas insistían en que sus campañas debían llevar el nombre de su organización, pero estaba muy asociada a la palabra lesbiana. Y en esa época, como sabemos, el prejuicio llevaba a que la gente no esté de acuerdo, ¿no? Al contrario, la gente desconfiaba incluso mucho más porque eran parte de una minoría bastante marginada. Bueno, eso un poquito como para demostrar que por ahí todo lo que tiene que ver con los estudios, con los avances científicos de las mujeres y feminidades en cuanto a la respuesta al VIH, siempre ha sido bastante lenta. Hubo una respuesta inicial muy lenta en cuanto a los estudios y al desarrollo del VIH en las mujeres. Aquí, bueno, un poquito traigo nombres un poco importantes que en mi caso personal por ahí conozco. No sé si por ahí sabían, una de las coautoras del descubrimiento del VIH es una mujer francesa que, bueno, ganó su premio Nobel gracias a ello, es Françoise, la pueden ver en la foto, y después, bueno, un poco activistas principalmente de distintas partes de Latinoamérica que incluso hasta el día de hoy siguen abogando por los derechos de las mujeres y feminidades que viven con VIH. Por ahí, bueno, una mención particular a Mariana Iacono, que es para nosotras alguien muy importante porque de la línea fundadora de Rajab, y es un poco quien institucionaliza las reuniones estas de pares que se hacían y bueno, nos permiten la formación de Rajab como organización consolidada hoy en día. No sé, Cheri, si querés cambiar. Ok. Y bueno, un poco hablando de maternidad y lactancia, un poco como contaba Sherry, la idea es al final dejar un poquito un espacio como más para hablar esto, más o menos un poco dentro de los prejuicios y las situaciones que enfrentamos quienes vivimos con VIH. En el caso de las personas con capacidad de gestar, además de todos de las posibles complicaciones que enfrentamos, tenemos, se suman la de maternar y lactar en caso de decidir hacerlo. Y bueno, si bien es un tema
que tiene mucha desinformación, incluso hoy en día las organizaciones de la sociedad civil están como tratando de impulsar y motivar más a las investigaciones y a la actualización de las reglamentaciones que existen en los distintos países, principalmente de Latinoamérica. Por ahí, como organización, tratamos de abogar a el acceso a la información para poder decidir, tanto sobre nuestro cuerpo como sobre nuestras experiencias, ¿no? En caso de tener la capacidad de gestar, decir, bueno, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Cuál es el contexto del lugar en el que estoy? ¿Y cuáles son los recursos? Uno de los recursos más importantes, obviamente, es la información. Para hablar un poquito, por ahí si no sabían esta parte, el indetectable igual intransmisible, donde aseguramos que el VIH no se transmite a través de vía sexual cuando mantenemos una carga viral indetectable, no es aplicable a la lactancia. Caso que sí es aplicable a la transmisión perinatal. Al tener, o sea, una persona con capacidad de gestar puede gestar y tener un parto incluso natural con las condiciones correctamente dadas sin que haya transmisión vertical hacia la infancia. Esto mismo no se aplica a la lactancia. ¿Por qué? Porque los dos últimos estudios más grandes que se hicieron, que son como similares a los que garantizaron el igual ahí, nos dicen que la transmisión no es nula, ¿sí? No es cero. Hay un porcentaje menor al 1%, pero no es cero. Entonces, ¿qué es lo que siempre se aboga, que es lo principal? Que tiene que ser una decisión en base al contexto, principalmente social y de la persona, como les hablaba, de los recursos. No solo de la información, sino algo tan básico como para muchos de nosotros y un poco por ahí subestimado, como es el acceso al agua potable. Al no poder garantizar el amamantar, usamos la leche de fórmula, y la leche de fórmula necesita agua, ¿sí? Y es algo muy por ahí normal para muchos de nosotros, pero tenemos regiones en mucha situación de vulnerabilidad donde ni siquiera tienen acceso a agua potable. Entonces, ¿por qué siempre apelamos a esto, ¿no? A la información? Porque incluso con la información que tienen muchos médicos, siempre es importante estar actualizado, porque antes se creía que solo era a través de la leche, y no se contemplaba, por ejemplo, el riesgo, por ahí si alguien alguna vez dio de amamantar, no es mi caso, surgen distintas situaciones en las que, por ejemplo, se lastiman los pechos, sangran un poco los pezones. Entonces todo eso hace que haya contacto con sangre e incrementa el riesgo, ¿no? Entonces como que siempre, como les comento, es importante la información y asistir a médicos actualizados y que tengan un poco esta perspectiva integral por sobre todas las cosas. Bueno, aquí un poco, como les comentaba, la situación internacional, la Organización Mundial de la Salud, primero recomienda el tratamiento antirretroviral a la persona con capacidad para gestar y garantizar la indetectabilidad de esta persona, y la evaluación del contexto, ¿sí? Bueno, ahora, no sé, la siguiente diapositiva, un poco en Latinoamérica, quería lo mismo, investigando. La realidad es que salvo México, no hay legislaciones específicas que prohíban y que penalicen la lactancia en personas VIH positivas hacia sus bebés, ¿sí? Pero la realidad es que persisten y hay muchas brechas en cuanto a los recursos. Entonces, claro, sí, por eso, hablamos siempre de la evaluación de la situación, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa?
en distintas incluso regiones de Latinoamérica, las condiciones también civiles y sociales son distintas. Por ejemplo, en Argentina contamos con una ley donde está garantizado universalmente la leche de fórmula, principalmente porque tenemos acceso al agua potable. Ahora, en lugares por ahí como Bolivia, no tenemos, o sea, lo que se recomienda es siempre la evaluación del caso. ¿Por qué? Porque hay regiones, tanto en Bolivia como en Paraguay, que no tenemos acceso al agua potable, incluso en algunas ciudades de Argentina, y es una evaluación, ¿no?, de riesgos, por decirlo de alguna manera. Es decir, es más fácil garantizar el acceso a la medicación de VIH o el acceso al agua potable. E incluso hay países que tienen problemas con las patentes de leche de fórmula y distintas problemáticas de salud pública, otras infecciones, otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, con todos los beneficios que tiene amamantar, es preferible que exista este intercambio de anticuerpos entre la mamá y el bebé, ¿sí? Entonces hay casos en los que, por el contrario, es recomendable la lactancia antes que la leche de fórmula en personas VIH positivas. Como les decía, siempre es basado y analizado en cada caso según el contexto, tanto de la persona como del país o región donde vive. Bueno, hay un poquito esto de cuál es la recomendación de cada país, ¿sí?, a nivel nacional. Como les comentaba, en Bolivia, Paraguay, Honduras, Guatemala y Nicaragua, los ministerios de salud incluso recomiendan la lactancia materna antes que la leche de fórmula. Obviamente, esto es algo que en muchas regiones del mundo pasa igual, por ahí en países europeos es un poquito más debatible, ¿no? Es como, puede llegar a estar incluso penalizado, pero cada vez los estudios y los beneficios, sobre todo de la lactancia, por sobre la vida adulta de hijes, de mamás y personas con capacidad de gestar VIH positivas, demuestran que son mejores los beneficios de la lactancia materna siempre y cuando se puedan disminuir los riesgos de una transmisión vertical. No sé, Jerry, si quieres pasar. Bueno, como verán, mis diapositivas tienen mucha info, cualquier cosa le pueden sacar una foto, pero un poco hablando de esta ley, en Argentina logramos en 2021 las organizaciones de la sociedad civil una ley de respuesta integral al VIH. ¿Sí? Esta ley lo que hace es tener una perspectiva integral más contemplada de los derechos humanos y obviamente hay una sección específica para todo lo vinculado a la maternidad y la lactancia. En este caso, lo que hace la ley es garantizar el acceso a la leche de fórmula de manera gratuita hasta el año y 6 meses, ¿sí? Que es algo súper importante respecto a, como les comentaba, los recursos a los que podemos acceder, así como también el tratamiento que inhibe la generación de leche en las madres, porque eso también es algo que puede llegar a generar infecciones y demás en las mamás. Entonces, esta ley también brinda capacitaciones a al personal de salud médico para poder informar y contener a una persona con capacidad de gestar que se acerca a recibir información y a tener un embarazo acompañado. Genial.
Es súper importante. La ley fue uno de los avances en cuestiones sociales que hemos tenido más grandes y fue gracias por ejemplo, a esto que venía a traer ahora, que es al índice de estigma y discriminación. El índice de estigma y discriminación, que nosotros le llamamos el IED 2.0, es un estudio que hicimos las personas que vivimos con VIH, que la verdad que fue muy importante a nivel mundial, porque fue el primer índice de estigma y discriminación que hicieron jóvenes, de jóvenes para jóvenes que viven con VIH, y con una mirada feminista y transversal. Entonces, la verdad que para nosotros es un honor poder tener estas estadísticas. El estudio se hizo más o menos en 2019 y lo tuvimos ya listo como en 2022, porque justo estuvo la pandemia, así que todos estos datos son antes de la pandemia. Suponemos que estos valores seguramente han incrementado después de la pandemia, pero bueno, por ahora tenemos estos datos y fue lo que nos ayudó a poder conquistar una ley que estuvimos peleando durante 8 años seguidos para poder aprobar esta ley. Principalmente entre las estadísticas que tenemos es las personas que que participan en organizaciones civiles. Tenemos, por ejemplo, mujeres cis y mujeres trans, que son el 16 y el 25% de las encuestadas, o sea que son muchas. Después tenemos, por ejemplo, datos sobre experiencias negativas al contar nuestro estado serológico y, por ejemplo, las mujeres cis han experimentado violencias al 43% y las mujeres trans al 46%, o sea que son valores muy altos. Em, y después algo que nos parece súper grave y es como, por ejemplo, le preguntamos a personas gestantes si alguna vez le habían aconsejado alguna de estas medidas y, por ejemplo, el 6% dijo que le aconsejaron no gestar porque vivía con VIH, o sea, imagínense la gravedad. El 2% fueron presionadas o motivadas para esterilizarse. Un 0,2% fue esterilizado sin su consentimiento, gravísimo. El 1% se le negaron servicios anticonceptivos y planificación familiar. Y al 4% se le dijeron que para recibir tratamiento para el VIH tenía que usar algún anticonceptivo o algún método anticonceptivo específico. La verdad que son valores bastante altos y son cosas que nos ayudaron a dar una respuesta política directa para aprobar la ley que aprobamos en 2021. Em, Más allá de eso, queremos aclarar que el problema no es el virus, sino el acceso, así que es muy importante que siempre el acceso a la medicación y a la información esté disponible para todos, ya sea en donde estemos, en cualquier parte del mundo, pero hay algo que siempre nos viene como perjudicando y es justamente el avance de los discursos conservadores, porque normalmente las políticas conservadoras suelen hacer recortes en políticas públicas o en políticas que tienen que ver con la salud y principalmente con las disidencias. Entonces suele haber muchas más desigualdades y el VIH también es algo político, digamos. También necesita una respuesta política, como lo fue, por ejemplo, el índice de estigma y discriminación y la ley de respuesta integral del VIH que aprobamos en 2021. El problema es que las leyes no se cumplen solas y para eso es necesario un presupuesto. Entonces, como, ¿qué es lo que sucede en el mundo con el VIH? Digo, no sé si alguien de ustedes tienen idea de qué está sucediendo en el mundo con VIH o qué está pasando en el mundo con la ESI, por ejemplo, o con las infecciones de transmisión sexual. O sea, como eh, a nivel mundial están pasando cosas muy importantes y no sé si alguien está como interesado o como si está informado de lo que está pasando. Los leo en el chat. En realidad no, yo no los voy a leer porque no los veo, pero sí las chicas me pueden ayudar con lo que van diciendo en el chat. Bueno, un poco para sumar a lo que decía Sherry, este índice de estigma y discriminación que se realizó en más de 30 países, en este caso el de Argentina es el primero que incluye un capítulo de mujeres. Ujú. Eso Sí. por ahí no es menor, incluso sirvió mucho a la hora de por ahí las organizaciones sociales, esto como comentaban en el chat, que el último consenso, incluso que en el simposio de Fundación Huésped del año pasado se charló el tema de la maternidad, de cómo la Organización Mundial de la Salud recomienda siempre la evaluación del caso, pero que las personas con capacidad de gestar, que estén indetectables, pueden amamantar, ya que el riesgo es menor al 1%, siempre y cuando, como les comentaba, estén analizados y la persona tenga toda la información y pueda decidir qué hacer.
En el caso de Argentina tuvimos un caso y fue penalizado, obviamente con las distintas respuestas se determinó que no había legislaciones, ¿no?, que prohíban que esta mamá de amamantar a su bebé. Por ahí sabemos que influye mucho, ¿no?, como les comentaba, el contexto en el que vivimos. Y como decía Sherry, por ahí estamos teniendo un avance de la extrema derecha muy grande, entonces nos interesa por ahí hablar un poco de lo que está pasando, si alguien es de otra parte de Latinoamérica, que no sea Argentina, por ahí si alguien quisiera Pili, hablar veo o... que, perdón, sí, alguien dejó un comentario que dicen, en Bolivia no están llegando medicamentos. Mm. Entonces, igual, si alguien quiere contarnos más y prender su micrófono, están bienvenidos. Y veo que Liz Marie también dejó una pregunta, pero a lo mejor podemos avanzar con este tema y después responder la pregunta de Liz. Genial. Entonces, pues en Bolivia está ese desabastecimiento. Sí. Bien. Bueno, es muy lógico y la verdad que no me sorprende que esto esté sucediendo porque, por ejemplo, la respuesta al VIH o la respuesta a todas estas problemas que está habiendo a nivel salud están en los organismos internacionales como ONU-SIDA y la OMS. Principalmente, por ejemplo, en Argentina, Javier Milei formalizó la salida el 26 de marzo del 2026. Em, Esto nos trae muchísimas consecuencias, como por ejemplo, tenemos menos financiamientos, más tensiones políticas y menos cooperación global. También así sucedió con Donald Trump, que decidió retirarse en 2025, pero recién este año, en 2026, se hizo efectiva como su retirada. Entonces, no es que no existen, porque he visto en muchos lugares y en muchos portales que se habla sobre como, bueno, ya no existe ONUCIA o ya no existe la Organización Mundial de la Salud, pero la verdad es que estos organismos sí existen a nivel internacional y son quienes dan respuestas, pero al mismo tiempo no están teniendo financiamiento y los mismos países, como excusa de que no están dando respuesta a estos problemas, se están retirando y quitan financiamiento, entonces no pueden dar respuesta a estos problemas. El resultado es que los programas existen, pero con menos fuerza, es decir, las leyes no se pueden cumplir, la medicación no llega, no hay insumos para testeos o para hacer algún recuento de retrovirales o tardan de... ay, no me sale la palabra, pero no hacer un recuento de... Carga viral ICD-4. de carga viral CD4. No me salía la palabra de carga viral CD4. Entonces, la verdad que tener esta información es importante, pero si no tenemos los recursos y no tenemos el financiamiento, es bastante difícil poder dar respuesta a estas políticas públicas. Em, Justamente eso. Bueno, no sé qué más nos falta hablar, amiga, porque ya podemos ir como cerrando. Sí, yo creo que estaría bueno por ahí tener un poco un espacio esto de intercambio Ujú. y más que nada como para un poco entender también como el rol que vamos ocupando como mujeres y como feminidades dentro de la historia de respuesta al VIH y cómo, por ejemplo, en 30 países que se haya hecho un estudio, que en 2021 recién sea el primero que eh, contemple a las mujeres dentro de lo que es el estigma y la discriminación en el VIH, en los prejuicios y cómo afrontamos esas Ujú. situaciones. Por ahí un Sí. poco aquí lo que comentan, que en Bolivia no hay medicamentos, todas esas, por ejemplo, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud, en el último, aquí en Argentina, en el último simposio de Fundación Huésped, una fundación bastante importante que incluso tuvo a la Sociedad Internacional de SIDA, uno de sus fundadores como presidente, alguien que también participó en eh, el descubrimiento, ¿no?, de la biterapia, eh, cómo estos avances, ¿no?, cómo los reclamos de la sociedad civil se van reconociendo, ¿no? La Organización Mundial de la Salud eh, reconoce que están bajo el riesgo de amamantar, que no lo recomienda, porque acá, como decían, es una cosa controversial, es algo bastante, pero sí aboga y apela a la decisión, ¿no? Un poco a
a que tienen el derecho a recibir la información necesaria y decidir, como les comentaba, salvo en México que hay como unas legislaciones un poco grises, no hay algo que prohíba, ¿no? Sino que es más que nada el análisis de las situaciones y, por ejemplo, esto, avanzamos en algunas cosas y retrocedemos en otras, ¿no? Hay faltantes de medicación acá, bueno, comentaban en Bolivia, en Argentina en algún momento por un tiempo tuvimos también, y, y esperemos que los distintos espacios que vamos formando, que vamos generando, nos permitan ponernos en contacto y crear, ¿no? Tejer redes sobre todo a nivel regional. No sé por ahí si sabían, este año es la primera vez que la Conferencia Mundial de SIDA viene a Sudamérica. Solo México recibió a esta conferencia, pero es la primera vez que vienen a Sudamérica. Este año están en Río de Janeiro y busca un poco darle, mostrar también el contexto y lo que estamos afrontando a nivel Latinoamérica desde nuestras crisis económicas y cómo afecta eso a nuestro tratamiento, a nuestra adherencia. Por ahí aquí, Liz Marie, no sé de dónde sos, si querés contarnos un poco, para ver cómo también podemos, tal vez haya alguien del lugar de donde sos, que pueda un poco ayudarte a capacitarte, a conocer, a entender un poco más sobre el VIH. También de Panamá. No sé si hay alguien más de Panamá. Sí, hay distintas organizaciones, si querés, ahora nos contactamos por email, que pueden llegar a tener capacitaciones virtuales, pero un poco como contaba Jerry, la mayoría son más de mano de organizaciones de la sociedad civil. Ujú. Re. Quería agregar a esto que hablabas vos de la importancia, por ejemplo, del VIH y poder tener, qué sé yo, agua y también como las crisis económicas que está habiendo. Digo, no nos sirve de nada poder tomar la medicación si no tenemos el estómago lleno. No nos sirve de nada poder tener la medicación si no tenemos una casa donde vivir, digamos, como al final el VIH termina siendo siempre muy transversal y es necesario que las demás necesidades básicas estén cubiertas para poder tener una vida digna, básicamente. Exactamente. Sí, Bueno. incluso eso. Creo que es muy importante que a nivel regional empecemos esto, como organizaciones, quienes participen en organizaciones o a nivel personal, empecemos a tener un poco este panorama, ¿no? A decir, bueno, en mi país está pasando esto, en mi región está pasando esto, en mi ciudad. Ujú, Creo que totalmente, es muy importante. sí. Bueno, llegamos al final. No sé si le quedaron dudas, si tienen preguntas. Nosotros tenemos al final una dinámica para dejarles, pero bueno, antes podemos responder sus dudas. Landriel, veo que tienes alzada la mano, pasa. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Quería rescatar una acción legislativa que sucedió la semana pasada en Argentina, donde las compañeras, donde también está Rocío, que forma parte o formaba parte de Rajab, se pudo declarar a nivel provincial el Día Provincial de Mujeres y Niñas que viven con VIH como el tercer miércoles de cada marzo. Es una agenda legislativa que las compañeras impulsaron allá, que en la provincia de La Rioja, en Argentina, también estamos impulsando, que sería bueno no solo impulsarlo dentro de las provincias de Argentina, sino también a nivel regional, para que fuera del 1 de diciembre podamos tener días y jornadas de reflexión. Si no, siempre caemos en lo mismo, que todos nos aglutinamos el 1 de diciembre con el mundo biomédico, el mundo de la comunicación y demás, y las agendas por ahí quedan por fuera.
era rescatar este hecho que creo que es importante a nivel regional latinoamericano porque no tenemos otros antecedentes de que los estados reconozcan días para las mujeres y las niñas positivas. Eso simplemente. Ay, muchas gracias. Qué bueno que existan estos. Qué bueno que estés. Sí, me doy cuenta por tu voz quién sos y qué bueno que se haya aprobado eso, que esa legislación esté. Sí, totalmente, y un poco como Gracias. comentaba esto de los nombres, ¿no? Como por ahí, bueno, somos del mismo país, pero por ahí estamos un poco geográficamente alejados, y sin embargo, hasta un nombre ya sabemos de quién hablamos, bueno, en este caso Sí. de una activista súper importante para nosotras, compañera de nuestra organización, cómo son pocas, ¿no? Tal vez no tantas, no son pocas, no somos pocas las mujeres activistas y visibles que vivimos con VIH, pero sí somos por ahí quienes enfrentan más estigma y discriminación de manera silenciosa. Por ahí, bueno, esto me llamaba la atención, cómo con solo decir un nombre sabemos de quién estamos hablando. Eso me parece muy valioso también, porque el laburo que hacen las compañeras en territorios principalmente es muy grande y digno de reconocer. Sí, gracias. Bueno, entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Ustedes que están viendo el chat me pueden decir y si no pasamos a la dinámica. No, querida, por ahora no hay preguntas en el chat. Ok, mortal. Bueno, para cerrar, nosotros lo que trajimos son memes, porque somos fanáticas de los memes, así que queríamos dejarle como cuál es su meme favorito y que sienten que representa esta charla que han tenido ahora. Como pueden dejar un emoji y el número que les representa, tenemos el 1 donde están todas las Barbie con el número 10. Tenemos el número 2 que es una modelo argentina muy famosa y conocida que es Pampita donde dice me voy empoderada y argentinizada. Y el último, que es el número 3 que quisimos tener un poco de humor negro, pusimos qué graciosa la gente con VIH. Eso son los memes que queríamos presentarle y es la dinámica que le presentamos, así que nada, espero leer sus mensajes y sus emojis. Sí, muchas gracias por participar, por conectarse. Bueno, para mí, como les comentaba, es la primera experiencia que tengo, así que bueno, muchas gracias. Fuiste fantástica igual. Para ser tu primera vez, estuviste muy bien. Aplausos. Gracias, querida Sherry, querida Pili. Fue una súper charla y creo que nos vamos con un poquito del contexto histórico y también del día a día. Yo creo que a mí me quedó mucho en mi corazón lo que dijo Sherry de qué sirve tener los medicamentos cuando a diario hay personas sin casa, personas sin agua, personas sin comida. O sea, la verdad, vivimos en un contexto muy difícil. Veo que en los comentarios hay muchos sobre los memes apoyando la 3, la 2, la 1 y la 2, la 1, la 3 que son muy chistosas. La Amo. una grande Argentina, abrazos hermanes, número 3. Entonces vemos muchísimos comentarios positivos en torno a la charla. Y también yo quería como que mencionar que para mí una de las cosas muy importantes en torno al VIH fue algo que tornó Pili, que era el rol de las mujeres y especialmente como el rol de las mujeres lesbianas. Y para mí uno de los datos más importantes es que en la frase LGTBIQ+, se decidió poner la L enfrente de la G por el trabajo que Totalmente. hicieron las mujeres lesbianas en cuidar Ujú, a sus hermanos gay con VIH durante la crisis ujú. que hubo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, para mí ese es como un super dato que nos tenemos que ir acordando que entre las comunidades siempre nos tenemos que apoyar, ¿verdad? Entonces, gracias Pili, querida Sherry, también por venir aquí, poner sus experiencias en el centro. Creo que nos vamos todos con un poco más que aprendimos. Entonces, gracias. Y si alguien más tiene algún comentario, nos cuentan. Solo veo muchos emojis y aplausos y corazones. Entonces, creo que vamos a ir cerrando el espacio. Pero mil gracias por el Genial. día de hoy. Bueno, muchas gracias. Ujú. ¿Nos Muchas despedimos? gracias. Sí, no hay